Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien con Fernanda fue una semana después de que Javier la llevó a casa. Era un domingo por la tarde, y el olor a incienso y velas benditas aún flotaba en el aire después de la misa. Yo estaba en la cocina preparando sancocho, como siempre hacía los fines de semana, cuando escuché un ruido extraño proveniente del patio. Era un sonido húmedo, como algo siendo desgarrado con cuidado. Pensé que podría ser un animal, tal vez un gato atrapando un pájaro, pero cuando me asomé por la ventana, vi a Fernanda agachada junto al limonero. Tenía las manos hundidas en algo oscuro, algo que goteaba entre sus dedos. «¿Fernanda?», llamé, tratando de mantener la voz estable. Ella giró la cabeza lentamente, como si ya supiera que yo estaba allí. Sus ojos brillaban con una luz que no era natural, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de su cráneo. «Solo estaba alimentando las plantas», dijo, levantando sus manos manchadas de un líquido espeso y rojizo. No era tierra. No era agua. Me obligué a sonreír y regresé a la cocina, pero esa noche revisé el jardín. Allí, enterrada superficialmente bajo el limonero, encontré plumas. No las plumas blancas de una gallina, sino negras, largas, como de un cuervo. Y entre ellas, pequeños huesos finos, rotos con precisión para extraer hasta la última gota de médula. Javier insistía en que yo estaba exagerando. «Mamá, Fernanda es vegetariana», me dijo una noche, mientras ella estaba en la ducha. No cometería algo así. Pero yo había visto la forma en que miraba la carne cruda en el mercado, con una fascinación que iba más allá del asco. Como sus pupilas se dilataban cuando pasábamos por el puesto del carnicero, como si estuviera conteniéndose. Una noche, desperté sobresaltada. Algo me había llamado, una voz que no era humana, un susurro que venía desde algún lugar dentro de la casa. Salí de mi cuarto y seguí el sonido hasta la puerta del baño. La luz estaba encendida, y bajo la puerta, una sombra se movía de manera errática, como si alguien estuviera bailando allí dentro. Entonces, escuché el canto. Era una melodía antigua, una de esas que las abuelas usaban para ahuyentar a los malos espíritus, pero en la voz de Fernanda sonaba, al revés. Las palabras estaban distorsionadas, como si las estuviera pronunciando desde el fondo de un pozo. «Duerme, niño, duerme ya, que si no viene el cuco y te llevará». Pero no era una canción de cuna. Era una invitación. Me acerqué sin hacer ruido y, a través de la rendija de la puerta, vi su reflejo en el espejo. Excepto que, no era su reflejo. Fernanda estaba de espaldas a mí, peinando su cabello negro como alquitrán, pero en el espejo, su imagen la miraba fijamente, con una sonrisa demasiado ancha, demasiado llena de dientes. Y entonces, como si sintiera mi presencia, la Fernanda del espejo giró la cabeza hacia mí. Y guiñó un ojo. Al día siguiente, encontré a Javier más pálido de lo normal. «No he dormido bien», confesó mientras tomaba su café. «He tenido sueños raros». «¿Qué clase de sueños?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sueños con Fernanda». Pero no era ella, o sí, pero diferente. Me hablaba en un idioma que no entendía, y cuando desperté, se detuvo, mirando hacia el pasillo como si temiera que alguien lo escuchara. Cuando desperté, tenía tierra bajo las uñas. Esa tarde, mientras Fernanda salió al mercado, revisé su habitación. Bajo la cama, encontré un pequeño altar. Había velas negras, fotos de Javier con los ojos perforados, y un muñeco de trapo atado con hilos rojos. Lo peor no era el muñeco,
sino lo que lo envolvía, mechones de cabello. Cabello de Javier. Y en el centro del altar, una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro, había un corazón. No era humano, probablemente era de un animal, pero estaba fresco, como si acabaran de arrancarlo del pecho de algo que aún respiraba. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. «Señora». La voz de Fernanda resonó desde el pasillo. «¿Está en mi cuarto?». El corazón en la caja latió. Una vez. Y supe que, si no hacía algo pronto, el próximo corazón en ese altar sería el de mi hijo. El corazón latió otra vez dentro de aquella caja maldita, y yo actué sin pensar. Lo cerré de golpe y lo escondí bajo mi chal, justo cuando la puerta del dormitorio crujió al abrirse. «Señora», dijo Fernanda desde el umbral, con esa voz que parecía gotear miel envenenada. «¿Qué hace aquí?». Sus ojos negros, demasiado grandes para su rostro, escudriñaron la habitación como si pudieran oler el miedo que transpiraba de mis poros. Noté algo extraño en su postura, estaba hinchada, pero no como una mujer embarazada. No, era como si algo se moviera bajo su piel, algo que intentara abrirse paso desde adentro. «Vine a traerte esto», mentí, alargando temblorosa una estampita de la Virgen que llevaba en el bolsillo. «Para protegerte». Ella tomó la imagen sagrada entre sus dedos largos y pálidos, y al instante, un hilillo de humo negro comenzó a elevarse de su piel donde tocaba el papel. Pero no gritó. No soltó la estampita. Solo sonrió, mostrando unos dientes que parecían más afilados que la última vez. «¿Qué, considerada?», susurró, guardándose la imagen quemada en el mismo bolsillo donde días antes había visto esconder una bolsita con uñas rotas. «Javier estará feliz de saber lo unidas que estamos». Esa noche, mi hijo vomitó sangre. Fue después de la cena. Estábamos los tres en la mesa. Fernanda apenas había tocado su comida, solo movía la carne en el plato como si estudiara su textura, cuando de pronto Javier se llevó las manos al estómago y cayó de la silla, convulsionando. «Javier», grité, arrodillándome a su lado mientras espuma rosada le brotaba de la boca. Fernanda no se movió. Permaneció sentada, observando con una calma sobrenatural, mientras yo intentaba sostener la cabeza de mi hijo. «Es el estrés», dijo finalmente, lamiéndose los labios. «El médico le recetará algo mañana». Pero cuando ayudé a Javier a levantarse, noté algo que me heló la sangre. Bajo la manga de su pijama, su brazo estaba cubierto de extrañas marcas rojas, como si alguien hubiera dibujado símbolos en su piel con agujas. Y lo peor fue que reconocí uno de ellos. La misma marca que había visto en el muñeco de trapo bajo su cama. Decidí seguirla. Al día siguiente, cuando Fernanda dijo que iría al mercado, me escondí a distancia mientras ella caminaba por las calles empedradas de San Miguel. Pero no se dirigió al centro del pueblo. No. Tomó un desvío hacia el barrio más antiguo, donde las casas parecían inclinarse unas contra otras como borrachas, y donde el aire olía a hierbas podridas y cera derretida. Finalmente, se detuvo frente a una casa pintada de azul desgastado. No necesitaba ver el letrero para saber qué era: las muñecas de trapo colgadas de las ventanas, los cascabeles en la puerta, los frascos con líquidos turbios alineados en el alféizar. Era la casa de una bruja. Esperé hasta que Fernanda entró, luego me acerqué lo suficiente para escuchar a través de las maderas carcomidas. «3 lunas más», decía una voz anciana y rasposa. «El cuerpo no aguantará». «Aguantará», respondió Fernanda, y por primera vez, su voz sonó diferente, como si varias personas hablaran a la vez. «Tiene mi marca. Mientras su sangre corra, yo estaré aquí». Un ruido de líquidos siendo revueltos. Un gemido lejano, como de un animal herido. «¿Y la madre?». «Ya sospecha», contestó Fernanda. «Pero no importa. Cuando llegue la luna negra, necesitaré más material».
el sonido de un cuchillo siendo afilado. Y entonces, como si supieran que estaba allí, ambas voces callaron al unísono. Sentí un aliento frío en mi nuca. Algo, estaba detrás de mí. Giré lentamente. Y me encontré cara a cara con una versión grotesca de Fernanda, sus ojos completamente negros, su boca estirada en una sonrisa imposible, mientras sus dedos, ahora largos como garras, se extendían hacia mi garganta. «Qué oportuna visita, suegra», susurró la cosa con voz de tumba abierta. Justo necesitábamos un poco más de sangre familiar. El aliento de Fernanda olía a tierra de tumba recién removida cuando sus dedos, demasiado largos, demasiado fríos, se cerraron alrededor de mi cuello. Pero justo cuando sentí sus uñas romper mi piel, el crucifijo que llevaba escondido bajo mi blusa comenzó a arder como un carbón al rojo vivo. Ella aulló, un sonido que no era humano, y retrocedió tambaleándose mientras el humo se elevaba de su pecho. Vieja entrometida. Escupió, pero su voz ya no era la de una mujer joven. Sonaba así, susurro saliendo de una garganta podrida. Él ya es mío. Llevo meses bebiendo su sudor, guardando sus uñas, sembrando mi esencia en su sangre. No puedes hacer nada. Corrí. Corrí como no lo había hecho en años, con el sonido de sus risas agrietadas persiguiéndome entre las callejuelas. Pero no hacia mi casa. No podía volver allí, no con Javier bajo el mismo techo que eso. En cambio, fui a la única persona en el pueblo que podría creerme, la abuela Mercedes, la curandera que años atrás había alejado una sombra que intentó llevarse a mi hermano menor. La anciana no se sorprendió cuando irrumpí en su choza, jadeando y con el crucifijo todavía humeante. Se metió con una de las de la Carme, murmuró, oliendo el aire alrededor de mí como si pudiera percibir el rastro de Fernanda. Las que necesitan cuerpos ajenos para caminar bajo el sol. Me explicó entonces, mientras preparaba una mezcla con salvia, hierro y sus propias lágrimas, que lo que llamábamos carnanda era solo un cascarón. El verdadero horror está dentro. Se alimenta de su hijo, poco a poco. Primero el sudor, luego los sueños, después la sangre, hasta que no quede nada de él. Y cuando la luna negra llegue, ocupará su piel como un vestido nuevo. La abuela Mercedes me entregó 3 cosas. 1, un puñal de plata pulida con el nombre de mi hijo grabado en la empuñadura. 2, una bolsita con tierra de cementerio, de una tumba sin nombre. 3, un frasco con lo que juré era sangre menstrual mezclada con miel oscura. Debes hacerlo antes del amanecer, me advirtió. Porque cuando esa cosa dé a luz lo que lleva dentro, ni este pueblo ni tu linaje volverán a conocer la paz. Encontré a Javier en el sótano. Estaba desnudo y pintado con símbolos que brillaban como si estuvieran escritos con pus. Alrededor de él, docenas de velas negras parpadeaban, y en el centro del círculo, Fernanda, no, la cosa que usaba su piel como disfraz, se retorcía en lo que solo podía describirse como un parto invertido. De su boca abierta en un grito silencioso salía, centímetro a centímetro, algo que se retorcía y tenía la piel brillante como la de un recién nacido, pero los ojos sabios y malvados de algo mucho más antiguo. «Mamá», gritó Javier al verme, y por primera vez en semanas, reconocí a mi hijo en esos ojos vidriosos. No es ella. Nunca lo fue. Es solo la piel que... Un espasmo lo cortó cuando la criatura en el suelo giró su cabeza hacia él, y vi con horror cómo el ombligo de Javier comenzó a sangrar, como si un cordón invisible lo estuviera desgarrando desde adentro. No lo pensé 2 veces. Clavé el puñal en el centro del círculo, justo donde la criatura sin piel intentaba ponerse en pie. El aullido que siguió hizo temblar los cimientos de la casa. «No», rugió Fernanda, o lo que quedaba de ella, mientras su piel comenzaba a desintegrarse como papel quemado, revelando por un instante lo que había debajo, una masa oscura y palpitante de miembros retorcidos y bocas sin dientes. Era mi heredero. Mi sangre. Arrojé la bolsita con tierra de tumba sin nombre directamente a su rostro desmoronado.
Regresa a donde perteneces, susurré, vertiendo el frasco de sangre y miel sobre el puñal clavado. Esta tierra no te quiere. El sótano explotó en un grito de mí y voces. Amanecía cuando encontré a Javier inconsciente pero vivo en el jardín, cubierto de tierra como si hubiera sido enterrado y desenterrado en cuestión de horas. De Fernanda no quedó rastro, excepto por un mechón de cabello negro atado con un hilo rojo que encontré flotando en un charco de agua sucia. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea las ventanas de cierta manera, escucho una risa familiar provenir del limonero. Y cuando miro a través del cristal empañado, juraría ver una figura pálida y alargada acurrucada entre las ramas, sus ojos negros brillando con hambre mientras susurra. Los hijos de tus hijos llevarán mi marca, suegra. Y entonces, volveré por lo que es mío.